Primero que nada, bueno, mi nombre es Laura Bernelli, soy egresada economista de esta casa de estudios de esta facultad. Y primero que nada agradecer sobre todo a Variable, al Germen, a Palo, a Rose, a todos los compañeros que están acá, a la gente que vino, a Diego, a Martín y a Juan Manuel por venir acá. Y damos inicio a la primer jornada, a la primer panel de esta jornada que se llama Debates por la Economía, Estabilidad y el Desarrollo. Particularmente, un poco brevemente por qué hacemos esto, desde sobre todo los espacios que comentaban las chicas. Creemos que estos espacios son necesarios, como bien decía Rose. Estos espacios hace mucho tiempo que nosotros internamente venimos discutiendo un montón de estas cosas, tanto como estudiantes, mientras cursábamos la carrera, como profesionales en los trabajos que tenemos, discutiendo sobre todo qué queremos para la Argentina y qué pensamos que es necesario de acá al futuro. Y particularmente somos una generación, sobre todo, que vivió una década bastante mala, o sea, como profesionales y como estudiantes, vivimos una década en lo que todos los indicadores económicos y sociales son bastante malos, una década que se podría decir en cierto punto perdida como generación, y que para nosotros la estabilidad y el desarrollo económico terminaron siendo como pilares más de revolución y más de pedidos que teníamos como personas y como profesionales. Entonces un poco por eso creemos que es necesario, sobre todo en momentos de cambio de etapa como puede ser ahora, dar esas discusiones estructurales, pensar de acá en el futuro, pensar qué es necesario para Argentina para poder tener un sendero de desarrollo sostenible, y sobre todo porque somos el futuro de este país y queremos vivir en un país en el cual sea habitable para todos y todas nosotras. Y eso requiere dar discusiones estructurales, que hoy en día creemos que puede haber un cambio de etapa asumiendo el gobierno de Milei, donde esas discusiones se puedan poner en jaque. Sobre todo lo estuvimos viendo bastante con toda la discusión de la universidad pública, es algo que todo el gobierno sigue bastardeando, toda nuestra casa de estudios, en la cual nacieron un montón de profesionales que creemos que son bastante capaces para pensar una Argentina en el futuro. Y es momento de dar esas discusiones y crear esos espacios. Entonces, por eso armamos todas estas jornadas, estas charlas, con gente que creemos que sabe esos temas, que son profesionales en el tema y que creemos que es necesario que dialoguen, y escucharlos me parece que, y nos parece, que es bastante relevante. Así que nada, por eso armamos todas estas charlas que comentaba Palo. Este va a ser el primero de 3 paneles que va a haber, sobre todo más anclado en la actualidad económica, en qué escenarios se abren de cara acá al mediano plazo, para después, el martes que viene, tocar más una cuestión de desarrollo, como decía Palo, productivo en el largo plazo, que va a venir Matías Culfas, Daniel Steingart y Verónica Robert, y el último panel, que va a ser el 8 de noviembre. La idea es tocar reformas estructurales de temas en específico que necesita Argentina para tener un desarrollo sostenible. Así que nada, eso. Si quieren, damos inicio en este primer panel para entender bien qué está pasando con la actualidad de hoy y sobre todo qué escenarios se ven posibles de acá en el mediano plazo del gobierno de Milei. Así que nada, si quieren presento... doy una mala noticia, si se habrán dado cuenta que Manuel Álvarez Agis no vino. A las 6 de la tarde nos enteramos que tuvo un problema personal en el cual está esperando un bebé y cuestiones de que la mujer se sentía mal y no podía dejarla sola y tiene todo el sentido del mundo. Así que perdón por no haber avisado, surgió muy a último momento, avisamos ahora, no me di cuenta de empezar con eso porque claramente éramos 4 personas y no 5, pero nada, cosas que suceden, no es tan grave. Así que nada, eso, gracias por venir y si quieren paso a presentar a las personas que tengo sentadas acá al lado y damos comienzo si quieren. Que Manuel tenga un hijo es una buena noticia. Es una buena noticia que Manuel tenga un hijo, hay que repoblar. Sí, y me escribió por privado, dice que a todos los que vinieron y pagaron la entrada les reembolsa después el dinero. Después le escribe el mail de P por Q, después se lo vamos a anotar. Pero bueno, vamos a empezar con Martín Rapetti, que es doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, profesor titular también de esta casa de estudios de Macroeconomía 2, seguramente haya tenido muchos alumnos de las personas que están acá, y es miembro fundador y director ejecutivo de Equilibra. Después tenemos a Juan Manuel Telechea, que es magíster en Desarrollo Económico de la UNSAM y director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala,
Y Diego Coats, que es magíster en Economía de la UBA, profesor también de esta Casa de Estudios de Estructura Económica Argentina y director ejecutivo y economista jefe de la Unión Industrial Argentina. La idea es que haya 20 minutos más o menos de intervención de cada uno y después abrir a preguntas y comentarios de la gente. Así que vayan pensando cosas si tienen ganas de preguntar. Así que nada, si quieren empecemos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un enorme placer estar acá. Me sumo a las palabras de Paloma y de Laura respecto a la importancia. La verdad que como profesor y graduado de esta casa de estudios, ver tanta gente, sobre todo gente joven, es muy edificante, porque la verdad creo que todos coinciden seguramente en que buena parte de nuestra formación trascendió las aulas y estuvo en la interacción con nuestros pares y en este tipo de conversaciones, así que felicitaciones y obviamente cuenten conmigo y seguramente con los amigos acá para futuras charlas si quieren. Salgo brevemente del libreto porque me pareció oportuno tomar un segundito para hacer un pequeño homenaje. Hoy está acá Bernardo Kosakov, que fue profesor de todos nosotros seguramente, de varios de ustedes tal vez también, uno de los grandes profesores que hemos tenido. O sea, todos somos mejores economistas gracias a Bernie y él tuvo la deferencia de venirnos a ver, así que seguramente para todos nosotros nos honra y les pido que lo aplaudamos porque es una institución, uno de los grandes profesores y economistas que hemos tenido en la Argentina. Y la verdad que se merece este reconocimiento. Así que gracias, vení por venir. Bueno, yo voy a hacer un breve repaso del cuadro macro. Creo que nos repartimos un poco las tareas. Quiero empezar haciendo una muy breve recapitulación de lo que nos trajo. Empiezo por las cosas que no vi. Uno de los que no vi. Uno de los que no la vieron soy yo. Una de las cosas que no vimos, no vi yo, fue que la inflación iba a caer tan rápido. Brevemente, ¿qué pensábamos nosotros? Hablo de Kirira, nuestros colegas, eximo a Laura que trabaja con nosotros, pero que no es culpa suya. Nosotros pensábamos que la inflación iba a ser bastante más alta de la que fue. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos dos o tres cosas hubo una cosa que subestimamos, fue que los márgenes empresarios eran tan altos. Entonces, que podía haber una caída o una no suba de precios, primero una suba y después caída en muchos precios, producto de que había mucha agua en los márgenes empresarios para contener la suba de la inflación. O sea, una vez que la actividad económica sufrió el impacto económico contractivo, muchos precios se quedaron quietos o incluso bajaron después del alza inicial, ¿no? Entonces, esa es una cosa que digamos que es tal vez lo que más subestimamos. Después me parece que imaginamos una situación donde iba a haber más lo que en inglés en otras épocas real wage resistance, la resistencia de los salarios a caer tanto en términos reales, ¿no? Y eso me parece que fue un cambio que nos tomó un poco por sorpresa, en el sentido de que estábamos muy acostumbrados a ver en la Argentina que procesos de aceleración inflacionaria rápidamente buscaban una recomposición salarial. Ahí realmente nos encontramos con un gobierno que se plantó frente a los sindicatos sobre todo, y los sindicatos les costó, como tantas otras organizaciones de la vida pública, pelear ahí por la recomposición salarial, que después se fue dando, pero que nosotros imaginábamos que iba a ser mucho más. No esperábamos un Rodrigazo, pero sí esperábamos una reacción salarial más fuerte que iba a seguramente a ser más resistente la baja de la inflación. Y el tercer elemento que acá no es que subestimamos, acá en realidad tal vez creo yo el gobierno tomó una ruta que a mi juicio conlleva algunos riesgos, que es
que nosotros imaginábamos que el crawl del 2% del tipo de cambio, el deslizamiento del 2% del tipo de cambio oficial, que es un precio clave para la determinación de los precios transables sobre todo, nosotros imaginamos que lo iba a dejar, o sea, iba a ser algo más bien típico, una devaluación, quieto unos meses y después más o menos ir acompañando con la inflación para justamente preservar el nivel del tipo de cambio real, que lo heredaban muy atrasado, entonces que iban a necesitar evitar una apreciación para evitar problemas futuros y después tenían que corregir el tipo de cambio, porque ustedes saben bien que uno de los problemas más importantes de las estabilizaciones es que vos tengas que a mitad de camino corregir algún precio que se te rezagó, típicamente el tipo de cambio. Entonces ahí nosotros imaginamos que iba a tener otra dinámica, que iba a tener un crawl más pasivo, más endógeno, mirando para atrás en algún momento, cosa que no se hizo y hasta el día de hoy se mantiene el 2 y seguramente vamos en camino a un descenso de ese crawl, o sea, se va a parecer más a la tablita. En un sentido está bien hablar de tablita como las tablitas que hubo en Argentina, Chile y Uruguay en los años fin de los 70, porque es un crawl que es activo, que no mira para atrás, sino que fija para adelante. Este se quedó quieto en el 2%, la tablita era descendente. Probablemente veamos en el futuro un descenso del crawl. Entonces, eso respecto a la inflación. Entonces, realmente la inflación está mucho más bajo de lo que nosotros hubiéramos imaginado. Nos está dando, Gonzalo está por ahí, que es Gonzalo y Lau hacen el relevamiento de los precios que hacemos en Equilibra, y nos está dando en torno al 3 para octubre, o sea que es un descenso muy fuerte y podría incluso estar por debajo del 3 en octubre. Sobre lo fiscal no voy a decir mucho, o sea ¿qué voy a decir sobre lo fiscal? Sobre lo fiscal voy a decir que el ajuste fue muy fuerte. No voy a hacer, hay otros colegas que digamos que le cuentan las costillas al gobierno en cuanto al ajuste, porque hay alguna tierra debajo de la alfombra, típica, sobre todo los intereses que en vez de computarse como intereses se capitalizan en las letras, sobre todo las LECAP. Entonces en el déficit primario el financiero no aparece. Es parte de la ingeniería de un ajuste. Yo eso no lo... O sea, digamos, si hay algo que creo es que lo sorprendente del ajuste fiscal es la tolerancia que ha habido en la sociedad a un ajuste tan fuerte. Así que... Y era algo necesario. Podemos discutir después si se podría haber hecho de otra manera, en qué partidas... Me parece que digamos, es una discusión válida, pero dada la magnitud del desequilibrio, dada la magnitud del problema fiscal en términos sobre todo de riesgo país, de la falta de acceso al mercado de crédito internacional o crédito en general, me parece más una discusión de segundo orden. Así que eso lo voy a pasar por alto, pero digamos, me parece que es un mérito del gobierno haber hecho un ordenamiento que ha generado una credibilidad y un descenso tan significativo del riesgo país. Hoy el riesgo país está abajo de 1000. Todo indica que en el clima en el que hay hoy va a seguir descendiendo. Yo tengo mis dudas principalmente puestas, y creo que eso se vincula eventualmente con la dinámica del riesgo país, sobre todo en el frente externo. O sea, digo, yo lo que estoy viendo es que el eslabón más frágil, más débil, más inconsistente o menos robusto del esquema del gobierno es el esquema cambiario. O sea, digo, seguimos teniendo el cepo, que no era de los que creían que había que liberarlo rápidamente, pero es un escollo, hay cepo. Las reservas mejoraron en gran medida por el esquema inicial de postergamiento de pago de importaciones, las cuotas de 4 cuotas mensuales de pago de importaciones. Eso le generó un ahorro inicial en el mercado cambiario al Banco Central, que le permitió acumular reservas. Las reservas llegaron a estar de menos 11.000 millones de dólares a cero a mitad de año. Empezaron a caer desde ahí, hoy están
hace tiempo entre 5.000 y 6.000 negativo. Pese a que al Banco Central empezó a comprar en el mercado de cambios, y seguramente ahora vamos a ir un poco a ese tema, basado en gran medida en una buena combinación financiera de corto plazo que permite que se aliviane la demanda, el potencial exceso de demanda en el mercado de cambios de dólares. Entonces, cepo es un problema. Otro problema que me parece tiene el esquema cambiario es la continuidad del blend exportador. Ustedes saben que 20% de las exportaciones se puede pagar por el CCL, el mercado contado con liquidación o MEP. Hay en torno a 1.500 millones de dólares que hoy los exportadores venden en ese mercado. O sea, hay una oferta muy poderosa. Detrás de esa oferta poderosa está en buena medida la caída de la brecha cambiaria y la caída de los dólares financieros. Pero eso obviamente le impide al Banco Central tener una oferta más voluminosa en el mercado cambiario oficial y acumular más reservas. Entonces ahí hay un problema, porque el Banco Central no está mostrando un sendero consistente de aumento de las reservas, que siguen estando en un nivel muy bajo. El tercer y cuarto punto del frente externo que se vincula y se ve con mucha nitidez es el nivel del tipo de cambio en términos reales. El tipo de cambio real hoy el multilateral está básicamente en el mismo nivel en el que estaba cuando levemente por encima del nivel que heredó el gobierno, que era un nivel bajo. O sea, estamos en un tipo de cambio que está un 25-30% abajo del promedio histórico, que es una referencia de nivel de equilibrio. Esto lo criticó mucho Milei en algunas de sus presentaciones de por qué los economistas usábamos el promedio histórico. Hay una razón, o sea, es difícil la estimación. O sea, digamos, todo el mundo puede tener distintas definiciones de qué es el nivel de equilibrio del tipo de cambio. Pero hay una cosa que uno observa muchas veces cuando estudia tipos de cambio reales en el largo plazo. Se hacen, todos ustedes estudian economía, se hacen análisis de serie de tiempo, econometría de serie de tiempo, y si la serie es estacionaria en media, vale decir, oscila en torno a una media que es constante a lo largo del tiempo, esa media en principio se la puede tomar como un equilibrio estadístico, en el sentido de que esta variable, cualquiera sea, sube, baja, pero nunca deja de tener una media constante. Bueno, es como que esa media es un atractor de esa variable. En este caso, el tipo de cambio real. Entonces, como el tipo de cambio real de la Argentina, la serie larga, es estacionaria en media en general, depende de las series que uno construya, pero en general las series largas dan estacionariedad en media. Eso es una buena referencia del valor de normalidad. Uno además no tiene solamente ese indicador, tiene los costos laborales unitarios relativos de la industria, y tiene otras indicaciones más casuísticas, si se quiere. Cuando uno ve que sale tan barato irse a Miami como ir a Mar del Plata, empieza a ver que hay un precio, que el dólar está un poco barato, porque es un servicio que debería estar más caro el viaje a Miami que el veraneo en Mar del Plata. Obviamente no es exactamente así, pero uno lo que está viendo es eso. Está viendo que antes uno miraba, se paraba en un puente fronterizo y veía el flujo de gente viniendo del país limítrofe hacia Argentina. Ahora estamos viendo lo contrario. Son pequeñas indicaciones que uno les hace después de mucho tiempo de estudiar la economía argentina y haber mirado tanto la variable tipo de cambio real. Mi segundo nombre es Gervasio, pero algunos me dicen tipo de cambio real porque estudié mucho ese tema. Entonces uno sabe, digamos, tiene indicaciones de que el tipo de cambio no está en un nivel cómodo, ¿no? Acá lo tenemos a Diego que trabaja en la UIA, y después nos puede decir qué piensa la UIA sobre si está atrasado o no. Una chicana amistosa. Somos muy amigos con Diego. Bueno, entonces, y obviamente un dato que es cierto es que la cuenta corriente
cambiaria, la del balance cambiario del Banco Central, ya lleva 3 meses de signo negativo. O sea, hace 3 meses que la cuenta corriente del balance de pagos cambiario es negativa. Es cierto porque un 20% de las exportaciones no se está liquidando en el oficial, pero ya te está dando una idea de que empieza a crujir un poco la cuenta externa. Entonces déjenme... Yo veo ahí un problema. Ese es el problema, el principal problema que veo yo. ¿Por qué? Porque si el sector externo no está en equilibrio, digamos, si el sendero por el que va a correr la economía argentina es un sendero donde va a haber faltantes de dólares. Recién hablábamos antes de esta mesa con Bernie sobre la oferta potencial de exportaciones de cara al futuro. Es cierto que Argentina, Benny decía con razón, yo coincido, que nunca estuvo tan claro por ahí el panorama productivo de la Argentina. Argentina tiene de golpe 2 o 3 sectores, podríamos hablar de 4 sectores netamente exportadores, pero sobre todo 2 con una oferta potencial muy grande, que son la energía y la minería, que en el caso de la energía ya se está viendo con mucha nitidez. El año pasado fue el balance comercial energético fue equilibrado. Este año vamos a tener unos 4.000 de superávit, y el año 4.000, 5.000, y el año que viene en torno a 11.000. O sea que rápidamente hubo un cambio muy significativo, pero no cambia el amperímetro. O sea, Argentina no va a tener en el corto plazo una enfermedad holandesa, vale decir, tal excedente de dólares del sector de energía que genere una apreciación de equilibrio del tipo de cambio. Y lo mismo pasa con minería, que viene más rezagada. Hay muchos proyectos, mucho entusiasmo en el sector. Seguramente vamos a ver muchas inversiones en el sector, pero hasta que se desarrolle la oferta del sector minero, me parece va a llevar un tiempo. Y además, dicho sea de paso, son sectores que, o sea, nosotros necesitamos sectores que sean exportadores netos. Y la energía, obviamente, es primero, la energía y sobre todo la minería, son sectores que son de inversión, básicamente, hablo sobre todo de minería, inversión directa extranjera, o sea que los dividendos que genera van a generar una salida, o sea, digamos, una parte de las exportaciones se va a ir por la vía de utilidades en algún momento, y una parte relevante de la inversión es importada. Entonces, el efecto neto es positivo sin duda, pero no es que los 30.000 no va a haber, digamos, pero los 15.000 millones de dólares de exportaciones que pueden llegar a haber dentro de 10 años no es el neto, eso es el bruto, solo una parte de eso queda en la economía. Y déjenme agregar un elemento que suele pasar por alto. Si uno mira el balance cambiario, hay un sector que ha sido en los buenos momentos oferente neto de dólares. Ese sector se llama el sector público, o sea que toma deuda en dólares y paga en pesos. O sea que ese sí es, o sea, obviamente en algún momento los tiene que pagar. Pero la economía argentina, en los momentos de apreciación cambiaria, el sector público jugó un papel relevante en la apreciación, en la generación de esos dólares. O sea, la apreciación real en la Argentina, caso de la tablita de Martínez II, caso de la convertibilidad y caso de del breve periodo de apreciación de Macri, el sector público tuvo un rol relevante en la provisión de dólares. Entonces, ahora un sector público que va a superávit no es un sector que va a proveer dólares. Entonces, toda la carga de dólares que tiene que generar la economía argentina ahora pasa al sector privado. Entonces, es una innovación. Han habido episodios en el mundo donde grandes déficits de cuenta corrientes fueron generados por el sector privado.
Un caso relevante es, por ejemplo, Chile con Pinochet. La tablita de Pinochet llegó a tener un déficit de 14 puntos del PBI y era enteramente privado. Las miradas más fiscalistas de la macroeconomía tienden a pensar que no es problemático que el déficit lo genere el sector privado, porque creen que, bueno, el sector privado toma decisiones que son racionales en principio, o sea, no son decisiones irracionales. Pero hemos visto, el caso de Chile es un caso paradigmático, que esos déficits también pueden generar eventualmente crisis de balance de pago, como pasó con Chile. O sea, el caso de Chile es muy ejemplar porque meses antes de la devaluación, de la crisis que tuvo Pinochet en el 81, creo que fue, 82, ya no me acuerdo si fue 81 o 82, la devaluación finalmente, el director gerente del Fondo Monetario Internacional vino a Chile y dio un discurso y dijo: no hay de qué preocuparse, el déficit de cuenta corriente es enteramente privado. Si no hay déficit público detrás del déficit de cuenta corriente, no es un problema. Entonces, yo tengo miedo de que algunos piensen que es irrelevante, porque muchas veces y en el caso argentino es muy paradigmático, muchas veces cuando nosotros tenemos un tipo de cambio bajo, significa que tenemos un poder los ingresos de los argentinos en dólares son muy altos, y esos ingresos en dólares muy altos se filtran en muchas importaciones que no son necesariamente inversión, muchas veces son consumos, por ejemplo el viaje a Miami. Entonces yo ahí veo un problema. Yo no creo que la dinámica del tipo de cambio sea sostenible, porque agreguémosle, pensemos un segundo el escenario de liberalización del cepo, ¿no? O sea, donde el sector privado pueda comprar dólares para atesorar, donde las empresas puedan remitir utilidades libremente, y obviamente donde el dólar para viajar afuera sea un dólar único, ¿no? O sea, una economía normal. Esta no es una economía, la economía es la que me estoy imaginando, es una economía que no es abstracta, es la economía argentina que parte de un nivel de reservas negativas. O sea que Argentina debería generar un flujo de dólares para pagar un eventual déficit de cuenta corriente. Ahora les voy a contar algunos números. Pagar un déficit de cuenta corriente, pagar los dólares necesarios para el atesoramiento del sector privado. El sector privado no va a desdolarizarse, creo yo. O sea, no, me parece que eso es un poco fantasioso. Puede ocurrir que la cartera del sector privado, que hoy por ahí en un 70% es dolarizada, se achique un poco transitoriamente, pero en la dinámica de largo plazo va a haber un atesoramiento para mantener esa porción de, si se quiere, de 60%, estoy número en este momento, de dolarizada. El proceso de desdolarización lleva tiempo. El caso más exitoso que conocemos es el de Perú, y ha llevado mucho tiempo, ha llevado décadas para que el sector privado se desdolarice. O sea que vamos a tener que generar dólares para el atesoramiento, para el pago de dividendos y utilidades, que también esto, Diego, nos puede contar cuánto es el número de utilidades retenidas que hay todavía. Y vamos a tener que generar dólares para que el Banco Central tenga reservas positivas. Si queremos ir a algo parecido a lo que sugirió el Fondo Monetario Internacional en su último Staff Report, que fue, bueno, la competencia de monedas, le pone un nombre concreto el fondo y dice, bueno, la competencia de monedas para nosotros es Perú, donde hay dos monedas, el sol y el dólar, que conviven. Bueno, en esa economía el Banco Central peruano tiene 30% del PBI en reservas netas. Piense que Argentina llegó a tener en el 2011 $45.000 millones de reservas netas. Hoy estamos en menos 5.000. Entonces, hay un largo trecho en donde también el Banco Central va a tener que acumular reservas. Entonces, la cuenta de dólares que yo estoy viendo es demasiado alta para que sea
provista puramente por el sector privado con básicamente financiamiento o inversión extranjera directa. Seamos un poco más concretos. Vos paraste esto, ¿no? Porque yo miraba y decía, sigo teniendo 15 minutos, sigo teniendo 5 minutos, ya. ¿Cuánto voy? Pasaron 25. Me pasé. Bueno, entonces voy rápido. ¿Qué creo que va a pasar de acá en adelante? Creo que el gobierno veo poco probable que el gobierno haga un acuerdo con el fondo. Poco probable, hay un gran signo de interrogación de cuál es el rol que puede jugar Trump si eventualmente gana el martes que viene. Yo, pese a que gane Trump, creo que hay muchas más chances de que haya un acuerdo con el fondo rápido con Trump que sin Trump, eso no tengo dudas, pero tampoco me queda claro que con Trump haya un acuerdo en el que Argentina reciba un desembolso muy fuerte inicialmente sin que haya una liberalización del cepo, porque el fondo está viendo como uno de los problemas el mismo que yo les acabo de mencionar. O sea, ven que la dinámica de las cuentas externas no está en un sendero cómodo. Entonces, el fondo se imagina que Argentina debería acercarse más a una flotación. Entonces, le darían, me parece a mí, fondos frescos para una flotación más administrada. Entonces, haciendo un poco las cuentas breves, yo lo que estoy viendo es el año que viene va sin blend, vamos a tener exportaciones de bienes y servicios un poquito menores a 100.000 millones de dólares, exportaciones de bienes y servicios un poquito en torno a 90.000 millones de dólares. Me imagino un superávit comercial de bienes y servicios menor a los 10.000 millones de dólares. El pago neto de intereses y utilidades es mayor a 10.000 millones de dólares, o sea que va a haber un déficit de cuenta corriente el año que viene, 3.000, 4.000 millones. Si parte de ese superávit estoy haciendo la cuenta sin blend, o sea que el Banco Central, o sea que los 1.500 que está poniendo hoy el Banco Central o que está dejando de que vaya al MULC, al mercado cambiario oficial, y vaya al MEP y al CCL, vuelva al oficial. Seguramente va a tener algunos dólares que usar para mantener la brecha más o menos acotada. Entonces me imagino que vamos a tener un déficit de cuenta corriente. A eso hay que sumarle pago neto, pagos brutos de amortización de deuda pública, privada y provincial de unos 20.000 millones de dólares. O sea que Argentina va a necesitar de financiamiento básicamente privado algo así como 25.000 millones de dólares. Entonces, no lo veo imposible. Creo que los gobiernos siempre encuentran formas de favorecer escenarios que uno a priori, haciendo los cálculos, los ve difíciles. Puede ser, es probable, no descarto que el gobierno pueda seguir con un sendero como el que viene, con baja de la inflación, con más atraso cambiario, pero sin acumular muchas reservas, seguramente con las reservas seguramente en terreno negativo, y con un tipo de cambio más bajo. Entonces, queda pendiente cómo va a digerir el sector financiero, el sector privado, el año que viene, la expectativa de que en algún momento esa corrección se va a tener que hacer, si esa corrección se va a buscar anticipar antes de las elecciones o no, o si se va a hacer después. Yo lo que veo muy difícil es que Argentina pueda converger a un sendero en donde vamos continuamente a un tipo de cambio cada vez más bajo y que podamos abrir el cepo y el tipo de cambio oficial quedarse en el nivel en el que está. O sea, yo creo que eso es muy difícil de imaginar. Entonces creo que en algún momento una corrección cambiaria va a existir. No me atrevo a decir que eso se va a dar de acá a las elecciones que viene. No me atrevo a decir eso, pero creo que es muy poco probable que haya una convergencia como la que creo que tiene en la cabeza, o desea al menos el gobierno en estas horas. Bueno, gracias y perdón que me extendí demasiado.
Bueno, buenas. Martín me dejó varias preguntas que tengo que responder, pero después en el recreo de la facultad le digo los números. Nada, primero gracias por la invitación a todo el equipo, a Paloma, a Laura. Para mí siempre vengo a la facultad y más al salón de actos es un honor y la verdad que me emociona mucho. No voy a repetir lo de Beni, que es además de un gran referente, es un amigo. También nos ayuda un poco Beni y Pablo a levantar un poco el promedio, porque cada vez que vengo a dar charlas me siento cada vez más viejo, lo cual es un gran problema para nuestro entusiasmo. Pero no, la verdad que felicitaciones por la actividad. Yo retomo un poco lo de Martín y entro más en temas que tienen que ver con la producción y para dialogar un poquito con lo que va a ser el martes que viene. Primero un par de reflexiones. Creo la primera la charlamos en la facultad hace fines del año pasado, comienzo de este año. La Argentina es hace 10, 12 años que viene cayendo el PIB per cápita, digo, ¿no? Lo cual nuevamente es una noticia que expresa básicamente la volatilidad macroeconómica. Somos de los pocos países que tuvimos en los últimos 12 años 7 de recesión, digo, ¿no? Si sacamos la pandemia 6, lo cual claramente muestra la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos. Yo ahí, y por ahí para debatir después, creo que eso es básicamente un problema de restricción externa, pero no la tradicional, sino una restricción bien financiera, digo, ¿no? Que no es que tuvimos un problema con la estructura productiva, con el déficit MOE, etcétera, sino que claramente hubo un problema de manejo financiero, sobre todo para la magnitud de nuestro mal desempeño económico, digo, ¿no? Claramente, si administrábamos bien lo financiero y la macro, por ahí íbamos al promedio de América Latina, que es un crecimiento muy, muy magro en los últimos 10 años. Claramente América Latina perdió 2 puntos de participación en el PBI en los últimos 10, 12 años. Es una región estancada, con problemas de crecimiento, con los 3 países grandes, ahí también le pongo a México, sobre todo 2 que son Argentina y Brasil, con desempeños muy malos en términos de PIB per cápita. Así que tampoco es un fenómeno solamente local. Somos una región relativamente estancada, pero en Argentina se profundiza, digo, ¿no? Y dialoga más en resultados con Venezuela desde el punto de vista de la macro, que por lo menos en materia de inflación, de reservas, etc. Entonces, claramente hay un problema de financiero que tiene como correlatos que perdimos al peso como reserva de valor, digo, ¿no? El cepo, después la salida del cepo con una mala instrumentación del endeudamiento público, después el regreso al cepo, etcétera, hacen que hayamos perdido que el peso no sea reserva de valor. Y pedirle y acá lo veo a Bernardo, pedirle a alguien especializado en política productiva, que trabaja el tema de la industria, ahora también los servicios, cómo mejorar, hacer política productiva para el desarrollo de los transables y generar divisas en términos de Stirwall, que pueda, todo lo que ustedes estudian, cuando la moneda no es reserva de valor y hay una permanente dolarización de carteras, es básicamente imposible, digo, ¿no? Es imposible que una buena política productiva te resuelva grandes problemas en la política macroeconómica, por lo menos desde mi punto de vista. Digo, en todo caso, te pueden amortiguar los ciclos. Los ciclos. Una buena política productiva te amortigua eventualmente esos ciclos positivos, genera las divisas para seguramente convivir con déficit de cuenta corriente. Si el ciclo es negativo, bueno, ahí opera de otra forma. Entonces creo que ahí eso es algo importante. No le pidan a las personas que les gustan los temas productivos que resuelvan lo que no resuelven los economistas como Juan Manuel y Martín. Manuel se escapó de eso. Nada, le digo en broma. Por suerte, creo que ninguno de acá fuimos funcionarios públicos, así que Manuel no vino, así que podemos decir lo que querramos y nadie nos puede culpar. Digo, somos otro tipo de casta, por lo menos en mi caso. Entonces, el primer punto me parece que eso es una cuestión. Obviamente existieron temas estructurales, la cuestión energética, cierto estancamiento de las expo, el tema de turismo, pero creo que el problema de los últimos 12 años fue estrictamente macro y financiero. ¿Por qué digo esto? Porque ahí entramos en lo que decía Martín, teniendo en cuenta el gobierno actual. Primero, a mí, si algo me sorprendió del gobierno actual es el pragmatismo.
digo, ¿no? Digo, de la campaña a la actual es el pragmatismo, que creo que la expresión más manifiesta de esto es la conversación con Susana Jiménez, digo, ¿no? Sin citar a la persona y la pregunta, pero hay una dosis de pragmatismo y no de dogmatismo que se ve en la política económica, un ajuste tradicional, muy tradicional, con un ancla cambiaria después, sin ningún tipo de... La idea de... Es decir, pasamos de una propaganda en términos de que el modelo iba a una dolarización, y ahí nos preocupaban los depósitos, qué pasaba con el sistema financiero, la corrida, a un modelo que básicamente tuvo al peso como el gran ganador. Es decir, el que apostaba al peso, independientemente de una acción de YPF, etcétera, la apuesta era el peso. El problema es que las decisiones se toman ex ante, nadie apostó al peso, digo, ¿no? Es decir, lamentablemente en decisiones de cartera, yo después veo la curva, acá tenemos una que apostó, pero en general la gran mayoría, no creo que muchos de ustedes o de sus amigos, empresarios, etcétera, familiares hayan decidido, bueno, en enero, que el dólar tocó 1.300, vendo todos los dólares que tengo, muchos o pocos, los pongo a tasa alta, casi todo, y espero 6 meses para ganar 120%, digo, ¿no? Hay que ser un poco audaz. Alguno lo hizo. Acá tenemos una timbera con experiencia. Te voy a recomendar para que vayas a trabajar a Balance, Salario, alguno de ellos. Martín, no te enojes. Pero el peso fue el gran ganador, digo. Lo cual muestra un gobierno que de una idea pasó absolutamente ahora. Creo que están a futuro, ex post. Creo que hoy el mercado está un poco convalidando que esto va a seguir. Las expectativas son muy adaptativas, más que racionales. Pero es uno de los puntos, me parece que es un gobierno desde el punto de vista de su política económica muy, muy pragmática. Lo vimos con digamos, si ustedes preguntaban hace 90 días íbamos a tener este nivel de riesgo país, cuando hubo una decisión de intervenir discrecionalmente más allá de la regla monetaria. Todo el mundo lo leyó en el paralelo cuando tocó 1450. Que fue claramente una medida bien pragmática, bien heterodoxa, de intervención, etcétera. Ahí mostró una dosis de pragmatismo combinado a un blanqueo muy audaz, muy agresivo, con emisiones de deuda, que le permitió en 90 días cambiar claramente las expectativas del mercado. Entonces muestra un gobierno de vuelta creativo y pragmático. Ahora también, como decía antes, con China, el swap, buscando fuentes de financiamiento alternativas. Primer punto. Entonces, la gran pregunta es si como decía Martín, este ancla cambiaria con esta política fiscal es sostenible. Y ahí me parece que la gran pregunta en términos de equilibrios macroeconómicos es si es sostenible con crecimiento, digo, ¿no? Y después, ¿cuáles van a ser los drivers del crecimiento? Digo. Primero, ¿es sostenible este esquema con crecimiento económico, con recuperación del empleo? Ahí, estos son los desequilibrios difíciles, porque equilibrar la cuenta corriente con una recesión es tradición argentina, ¿está bien? Y somos especialistas, ¿está bien? Sostener el equilibrio externo, eventualmente fiscal, con crecimiento económico es más complicado. Entonces, al sector privado, la primera etapa es decir, bueno, damos un esquema más normal en términos de pago de importaciones, salimos de los problemas para importar, etcétera, etcétera, pero tenés que darle años de buena macroeconomía y recuperación de la actividad. Creo que es el primer desafío. Atado a eso es cuáles son los drivers del crecimiento, porque quizás una de las cosas, esto Juan Manuel lo dice, pero con Martín somos muy amigos y lo discutimos mucho, esta es una ancla cambiaria con poca recuperación del poder adquisitivo. Entonces estamos en un esquema interesante para Argentina, para poner un adjetivo, donde en dólares somos más caros, pero no hay una mejora del salario real por diversos motivos, quizás primero, como decía Martín, de la menor resistencia salarial por parte del sector formal de la economía, pero creo que segundo, volvimos a estar en términos de fines de los 90 o principios de los 2000 en un mercado de trabajo muy fragmentado y con mucha informalidad. Es decir, ese aumento del empleo formal tan fuerte, digamos, en los primeros 10 años de la década, que aumentó la tasa de sindicalización, etcétera, etcétera. Hoy, en los últimos 7, 8 años, hay una reversión y una similitud cada vez más a un país típico de América Latina, donde claramente el sector formal de la economía con capacidad de negociación en términos de paritarias o en los servicios que tienen cierta, aunque no tenga paritaria, que puedan
negociar su salario, hoy es muy pequeño en el total del mercado de trabajo. Entonces tenemos un ancla cambiaria sin todavía una recuperación del consumo, una política fiscal contractiva que en un momento va a dejar de serlo, digo, más en un año de elecciones, ahí puede haber una luz de quizás algo de recuperación, pero de vuelta se tensiona la cuestión fiscal, exportaciones que sabemos que tardan en madurar y no son fuente de demanda en el corto plazo, igual que la inversión. Entonces ahí la gran duda es, primero, con crecimiento económico, ¿se pueden sostener los equilibrios macro? Segundo, ¿va a haber una recuperación del crecimiento? ¿Alcanza con el crédito? ¿Se va a sostener este crecimiento del crédito que mejora un poco la actividad? Creo que ahí hay dos cuestiones importantes pensando en la macro. Esa es la parte macro, digo. Eso, bueno, ¿qué pasa con la cuestión? Si este tipo de cambio, como decía Martín, de la macro es sostenible con crecimiento económico o va a generar algún tipo de corrección, que esa corrección después, como sabemos todos, genera tensiones inflacionarias, tensiones en la actividad, por lo tanto tensiones políticas que retroalimentan las propias tensiones económicas. Ahí el pragmatismo del gobierno, al igual que la mayoría de los gobiernos, es decir, uso el ancla cambiaria como el instrumento más importante para reducir la inflación y mejorar, por lo menos en parte, los ingresos de la población después de la caída fuerte que hubo en diciembre. Eso con relación a la macro. La segunda pregunta es si este tipo de cambio es deseable. Allá hay otra discusión. Si este tipo de cambio es deseable desde el punto de vista del crecimiento del desarrollo, desde el punto de vista del sector productivo, el agro, los servicios basados en el conocimiento, si el sector transable que requiere crecer, generar las inversiones necesarias para mejorar la productividad. Y ahí depende. Digo, no estamos en enfermedad, pero depende qué pasa con otras políticas. Digo, de vuelta, volvemos a las discusiones típicas del diálogo entre la macro y las otras políticas económicas, y obviamente las políticas micro, las políticas de desarrollo, las políticas sectoriales. Si a un esquema de ancla cambiaria para buscar recuperar el valor de la moneda como eje principal del programa, le sumás una política de apertura más bien indiscriminada, que hay que discutir si hoy estamos en apertura indiscriminada o no, pero es más un esquema de apertura, un programa que tiene poco enfoque en la competitividad sistémica y le pide mucho esfuerzo al sector privado en materia de productividad. Acá hago un poco de propaganda sectorial. Argentina tiene un sector productivo industrial muy grande. Si les pregunto a ustedes lo deben saber, pero si uno pregunta ¿quién es más importante en Argentina? ¿Los servicios sociales por separado, el agro o la industria? Todos dicen los servicios sociales, el agro y después ponen la industria. Bueno, la industria es casi 20 puntos del PBI, 18. Este año va a ser un poquito menos de 18 por la recesión. Entonces, tenemos un sector industrial importante, heterogéneo, con una productividad promedio bastante buena. Todavía en promedio nuestras pymes están mejor que México, porque tiene un sector informal de pymes muy poco productivas, o que Brasil, haciendo esfuerzos de innovación y de inversión, más allá de que en la media siempre se ahogan los más bajitos, digo, son promedios, pero cuando salís afuera, el país en términos de competitividad perdió mucho. La macro, estoy de acuerdo con lo que decía Martín, ¿qué márgenes ponés con esta macro? Digo, ¿cómo te cubrís el futuro? Digo, la logística, la energía, y ahí podemos sumar un montón de elementos que tienen que ver con la competitividad. Entonces, apertura, sin una agenda clara de competitividad, sin un esfuerzo de articulación público-privada para trabajar en productividad. Todos los países del mundo están cada vez haciendo más esfuerzos para que el privado invierta en las nuevas tecnologías, digo, y no se queden afuera de la cuarta revolución industrial. Y sin política productiva, industrial, de desarrollo productivo, esa combinación entre una macro que todavía tiene un tipo de cambio un poco que va por debajo de los costos de producción y la ausencia, una orientación de política productiva, comercial, etcétera, claramente va a ser dañino para el tejido productivo. Va a generar mucho esfuerzo en términos de producción, de empleo y de pérdida de capacidades y de divisas futuras. Eso quiere decir que me quedan 3 minutos.
Y poco efecto en materia de precios, porque en el final del caminito, digo, el porcentaje de lo que es el transable en el precio final, obviamente es relevante, pero es menor al que uno, a lo que uno supone. Entonces, creo que ahí está el gran desafío de cómo agregarle, si el esquema macro es este y sostiene el tiempo, una dosis muy fuerte de pragmatismo en la política complementaria a la macroeconomía. Nos ayuda para que entre todos trabajemos en construir el pragmatismo, sobre todo para los que nos parece que el sector transable es importante, porque para el sector no transable, parece que yo me voy a cortar el pelo al shopping todavía porque tengo poco pelo, y el otro día me fui a cortar el pelo, no me corté hace un mes, y fui a ver lo que salía en dólares y no lo podía creer. No lo podía creer, digo, ¿no? Obviamente, el dueño de una cadena importante me dice, bueno, el costo de alquiler en el shopping es carísimo, yo tengo todo en blanco, la energía me subió y me lo justifica con lógica. Pero todavía no me puede cortar un chino con inteligencia artificial el pelo. Todavía. No todavía, digo, ¿no? Porque hace 10 años la educación en universitaria era totalmente no transable, hoy es transable. Ahora, si me voy al negocio de al lado, a una muebles, una juguetería, etcétera, el producto puede ser chino o puede ser nacional. Y ahí está la diferencia entre el transable y el no transable. En eso creo que ustedes son economistas o les interesa la economía, hay que hacer mucha docencia, digo. Entonces, creo que ahí está el gran desafío y nos ayuda para trabajar todos en el pragmatismo. El mundo. El mundo no es el de los 90. No es el de los 90 y no es el de fines de los 70 tampoco, ¿no? Es un mundo nuevo en el cual es transaccional, ya no están los organismos multilaterales, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, hay que defenderla, nos puede servir, pero está prácticamente en el olvido. China está recuperando el lugar que perdió los últimos 250 años, ya no compite por baratura, sino compite por escala y por tecnología, ya está ocupando un lugar en las cadenas de valor que no nos imaginábamos hace 20 años, y hay una respuesta muy fuerte en Occidente para no perder la carrera tecnológica, militar, de crecimiento, etcétera. Con una Europa medio a la deriva que lo obliga a tomar decisiones impensadas desde el punto de vista de transferencias al sector privado para pensar la política tecnológica, la política de alimentos, las cuestiones de seguridad. Y Estados Unidos, digo, que claramente la carrera la corre más rápido, vuelve a aplicar medidas que no hubiésemos pensado hace 10 años que iba a poder hacer. Digo, todos saben que si gana Trump, también esto Biden lo continuó, dice, todavía lo mantiene en su agenda, con ya aumentó los aranceles en la última gestión, pero va a empezar a aumentar 10% los aranceles de todos los productos que importa Estados Unidos, lo cual genera, imagínense que importan de todo, para después empezar a negociar, digo, ¿no? Como elemento de negociación y una política bien transaccional en su política externa. Entonces, este es un mundo muy, muy diferente, donde hay un cuidado, una defensa de los sectores productivos, obviamente en los países desarrollados por cuestiones de tecnología y seguridad y defensa, pero también en parte, que lo vemos en Estados Unidos, por empleo. Entonces yo creo que, si me dicen a mí, ¿dónde está el gran desafío del futuro? Lograr que haya estabilidad y previsibilidad macroeconómica con crecimiento. Comparto con Martín que las cuentas están muy justas, pero independientemente de lo que ocurra con ello, que aparezca una mirada más holística, integral, sectorial, digo, obviamente va a ser marginal en la agenda, pues un gobierno con más mirada macro, monetaria, etcétera. Si eso no ocurre, creo que independientemente, y a mí no me gusta mucho no me gusta mucho decir lo que voy a decir, porque creo que hay un diálogo con esto, en esto positivo, pero claramente podemos tener un país financiero y un país, y le estoy tirando el centro a Juan Manuel, y un país productivo, social, empleo, de empleo y el mercado de trabajo dialogando en otro sentido. Y después hay que ver qué pasa en la política. Obviamente no voy a hablar de política, bastante puedo hablar de economía, pero creo que ahí podemos ir a un esquema donde tenemos por un lado un segmento de la población, algunos sectores que están yendo en un andarivel
positivo y con cierto optimismo, y otros sectores que se quedan afuera de esto, y un país que tiende a fragmentarse. Ahí hay un punto, si corregimos a la política, que te ayuda, porque si efectivamente la política, lo cual tengo mis dudas, no te demanda crecimiento y generación de empleo, esas divisas que no van a la inversión, no van al crecimiento, te sirven para sostener el actual esquema financiero. Que desde el punto de vista de largo plazo para un país como el nuestro es claramente negativo. ¿Está bien? Las divisas no tienen que ser para dolarizar carteras, sino que tienen que ser para invertir, aumentar la productividad, generar empleo. Digo, ¿no? Entonces creo que en ese diálogo se va a jugar el futuro de Argentina en los próximos años. Gracias. Sí, pero yo así veo la presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un orgullo y un lujo poder estar acá en este panel. Primero que nada, como egresado de esta casa, poder volver y estar de este lado, la verdad que es una alegría infinita. Laura me ha dicho, bueno, estaban Martín y Emanuel con cuestiones más macro, a ver si podíamos hacer un enfoque un poquito más social. Lo cual abre un poquito el paraguas, que no es del todo mi especialidad, pero bueno, me parece un lindo desafío, y además creo que hay algunas cuestiones que podemos marcar que creo que no se discuten tanto, ¿no? Somos un país que estamos definitivamente muy especializados en la macro, pero creo que hay otras cuestiones que están pasando y que además creo que calzan justo con este ámbito para debatir estas cuestiones, que creo que pueden ser interesantes de marcar. Traje algunas filminas, a mí me gusta siempre presentar algunos datos como para respaldar las cuestiones que uno va mencionando. Primero que nada, la cuestión del impacto, ¿no? El impacto distributivo social que tuvieron las medidas o el programa económico, que ya como muy bien lo charlaron Martín y Diego. Lo que están viendo ahí es la evolución del poder adquisitivo medido en términos reales de los principales ingresos de la población. ¿Sí? Ahí tienen el salario del sector privado registrado, el salario del sector público, el salario del sector informal, que como pueden ver está bastante más corto. Acá hay una cuestión metodológica de cómo se mide, que tiene unos 5 meses de rezago el dato que se publica. En realidad es el dato de 5 meses atrás, por eso es que algunas veces, si lo ven publicado como el dato actual, está mal. Después tenemos el salario mínimo, también como una segunda referencia de qué es lo que está pasando con el ingreso de los sectores informales. Y por último, la jubilación mínima, teniendo en cuenta el otorgamiento de los bonos. Acá también hay una discusión bastante fina, ¿no? Si las jubilaciones recuperaron o no. Bueno, si uno toma la mínima solo, ve que está empardando, pero si uno toma el bono, que no se está actualizando, bueno, ahí cuando uno compara contra el año pasado, hay una diferencia importante. Después, la única cuestión adicional metodológica, no comparé contra noviembre, lo hice contra el promedio del año, porque justamente las jubilaciones, la asignación universal por hijo, varias cuestiones que están acá, tienen un comportamiento medianamente estacional por cómo se actualizan, entonces me parecía más criterioso hacerlo de esta manera, ¿sí? Y bueno, obviamente lo que pueden ver acá ya es una cuestión importante, el impacto, el cimbronazo en los ingresos, sobre todo en los primeros meses, fue muy fuerte para todos los sectores, pero después, teniendo en cuenta el poder de negociación de cada uno, o uno podría decir la injerencia directa o indirecta que tuvo el gobierno en esas variables, vemos grandes diferencias en cuanto a recuperación, ¿no? El salario del sector privado registrado prácticamente recuperando los niveles del año pasado. La jubilación, digamos, recuperando bastante por la cuestión en los primeros meses del rezago de cómo se ajustaba la fórmula, y ahora, como se ajusta por inflación, está bastante estancado en niveles bastante bajos.
Y después tenemos el sector público y el sector informal, que son, podríamos decir, los grandes perdedores de estas políticas, donde vimos una caída muy fuerte de sus ingresos y por ahora no hay prácticamente atisbo de una recuperación. La otra cuestión que me parece muy importante marcar acá es la cuestión distributiva, ¿no? El programa económico no tuvo ningún tipo de contemplación en cuanto a la distribución y cómo repartir el ajuste, ¿no? Porque acá hay una cuestión que también creo que es importante, sobre todo para los que venimos más de un enfoque heterodoxo, que tenemos esta idea de decir, ¿no? Lo decía Martín muy bien, había que hacer un ajuste, había un desequilibrio macroeconómico muy importante, lo cual es completamente cierto, pero cómo haces ese ajuste no es algo que no tenga ningún tipo de impacto en la sociedad. Y efectivamente, cuando uno ve cómo se hizo el programa, donde tuviste, por ejemplo, una reducción del impuesto a la riqueza, ¿no? El impuesto a los bienes personales en este contexto, y con muy pocas políticas de asistencia social, que si bien es cierto que la asignación universal por hijo tuvo un incremento sumamente importante en términos reales con este gobierno, aproximadamente un 50%, eso no quita que son una parte menor de los ingresos de los sectores más vulnerables y que además eso venía complementado con otros programas sociales que se redujeron drásticamente, entonces en el neto esa ayuda social no terminó siendo de manera un impacto contundente, ¿sí? Y lo que están viendo acá es cómo se redujeron los ingresos de la población en función de los 10 deciles, ¿no? Del decil 1, el decil más pobre, al decil 10, que es el decil más rico, y se ve claramente el impacto distributivo, donde a contramano de lo que uno quizás podría esperar, los sectores de menores ingresos fueron los que más vieron ajustados su poder de compra y, podríamos decir, su calidad de vida. Esto obviamente llevó a un salto importante de la inequidad, ¿no? El coeficiente de Gini que están viendo ahí. Esto están viendo los segundos trimestres de todos los años. Fíjense que el salto es sumamente significativo, bastante parecido al que tuvimos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Para tener una idea de la magnitud de ese impacto. Pero en realidad yo creo que acá la cuestión, esta podemos decir es la cuestión más obvia, ¿no? Pero creo que hay un ajuste que también se está llevando a cabo, que no es tan evidente y que tiene que ver no solamente con lo que está pasando en la actualidad, sino con lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y acá quiero hablar un poquito de teoría, voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero que tiene que ver con la cuestión de la movilidad social, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de cómo una persona en una determinada sociedad qué herramientas tiene para progresar. Y uno podría decir, pensemos cuál sería una sociedad ideal en términos de equidad, ¿no? Digamos, ¿cuál podría ser una sociedad que para cualquiera, o por lo menos para mí, sería una sociedad justa? Y yo acá creo que la cuestión del mérito y la igualdad de oportunidades tiene un factor que es relevante, en el sentido de que una sociedad justa es aquella en la cual una persona que se esfuerza más, que toma mejores decisiones, debería tener un ingreso más elevado. Y eso justamente es que haya igualdad de oportunidades. Entonces, en esta sociedad, podríamos decir, ideal, vos tendrías que hay muchísima movilidad social. Una persona que nace en un hogar de ingresos bajos, si es una persona perseverante, inteligente, que toma buenas decisiones, seguramente debería terminar en un nivel mucho más alto a lo largo de su vida. Y una persona que nace en un hogar de ingresos altos, pero que no tiene esas características, debería terminar en un estrato bastante más bajo. ¿Qué sucede en la realidad? Bueno, en la realidad estamos muy lejos de esto, ¿no? Esta idea de hablar de la igualdad de oportunidades, hablar de una sociedad meritocrática, es una utopía que cuando uno va a mirar los datos y a pensar un poquito en los obstáculos y los problemas que tienen las personas, sobre todo de los sectores de menores ingresos, a la hora de tratar de progresar, bueno, vemos que justamente estamos muy lejos de esta sociedad. Esto se mide. Es difícil, sí, pero se mide, está lo que se conoce como el grado de persistencia intergeneracional. Lo que se trata de medir acá es qué tan desacoplados están los ingresos de los hijos respecto de los padres, con la idea de que si hay movilidad en una sociedad, tu ingreso no debería depender de qué hizo tu viejo o tu vieja,
¿sí? Entonces, cuando esto lo medimos en los diferentes países, la brecha, podríamos decir, qué tan desacoplados están los ingresos, me marca el nivel de persistencia. Si tenemos una persistencia muy alta, significa que mis ingresos van a estar en buena medida determinados por los de mis padres, uno podría decir determinado por el hogar en el que yo nací. Y en cambio, si la persistencia es baja, justamente eso es un indicio de que hay mucha movilidad y que los ingresos están desacoplados de lo que sucede con los padres. Y ahí es a donde yo creo que hay que, ¿no?, poner un poquito el foco, y ahora esto lo voy a vincular un poco con la cuestión educativa, pero es que cuando uno se pone a pensar, ¿no?, en serio, en la realidad, en cómo se lleva a cabo esta movilidad en las sociedades, y en particular en la Argentina, lo que nos encontramos es con que hay millones de obstáculos que hacen que sea muy difícil para una persona progresar, y esto corre para los dos lados, ¿no? Corre para una persona que nace en un hogar de ingresos bajos, que se le hace muy difícil poder escalar posiciones en la distribución del ingreso, y también que una persona que nace en un hogar de ingresos altos, por más que no se esfuerce, no tenga demasiado mérito, pueda sostenerse ahí. ¿Por qué pasa esto? Insisto, pensemos un poquito un caso que podríamos decir de laboratorio, ¿no? Imaginen dos gemelos que los separan al nacer. Pongo el caso de dos gemelos porque tienen la misma cara genética, no son iguales, hablo por experiencia propia, pero digo, al margen de eso, uno podría decir son dos personas que tienen ciertas características que hace que después uno debería ver que por más que los separan cuando nacen, a lo largo de su vida deberían terminar en un nivel de ingreso similar, ¿sí? Como decíamos antes, esto no sucede. ¿Y por qué no sucede? Bueno, pongamos, ¿no?, que a uno de estos gemelos nace en un hogar de ingresos muy bajos, ¿no? Acá justo estaba recién contando, tenemos 10 filas, podemos pensar que acá tenemos una sociedad con 10 deciles, ¿no?, los 10 deciles, y entonces uno de esos gemelos nace en un hogar de ingresos bajos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Sí? Primera cuestión es que los ingresos de los padres van a ser sumamente bajos, el nivel educativo de esas personas con suerte va a ser un secundario, y ya desde el nacimiento aparecen estos obstáculos o estos problemas que hacen que esa persona no pueda progresar, ¿sí? De vuelta, para todos los que tienen hijos lo tienen muy en claro, la cuestión de la alimentación. O sea, una persona que tiene ingresos muy bajos hace que sea muy difícil alimentar correctamente a sus hijos, y eso ya tiene un impacto en el desarrollo neuronal, en la inteligencia, y eso se arrastra toda la vida, ¿sí? También podemos pensar, obviamente, en la educación. Esa persona va a ir a una escuela que seguramente esté en un barrio o una zona de emergencia, y no hay ninguna duda que la calidad de esa escuela va a ser sumamente mala, y el entorno de esa escuela probablemente van a haber casos de violencia familiar, casos de drogas, ¿sí?, casos de delincuencia, todas cuestiones que van a también poner en jaque, ¿no?, a esa persona. Y de nuevo, lo que estamos diciendo es, esa persona puede ser la más inteligente del mundo, ¿sí?, y aún así es muy probable que le cueste horrores poder progresar. Si nos vamos para el otro lado, tenemos todo lo opuesto, ¿no? Una persona que nace en un hogar de ingresos altos tiene todas las podríamos decir, las condiciones básicas aseguradas, la alimentación, la educación. Y hay después una segunda cuestión que también es importante de mencionar, pero que hoy lo tenemos muy en claro, que tampoco es lo mismo, digamos, nacer en un hogar de ingresos bajos, un hogar de ingresos altos, y nacer hombre o mujer. Porque lamentablemente todavía hoy la inequidad que existe en términos de la brecha salarial y la participación laboral, ¿no?, las posibilidades de acceder a un empleo que tienen las mujeres, sigue siendo sumamente significativa. Entonces fíjense que el punto que estoy acá queriendo enfatizar es que estamos muy lejos de una sociedad meritocrática, en el sentido de que las cuestiones que terminan siendo fundamentales para explicar dónde estamos nosotros parados en esa distribución de los ingresos son cuestiones que son completamente externas a nuestras decisiones, ¿sí? El hogar donde nacimos, el género, y recién después, podríamos decir, de todo eso aparece el mérito, las decisiones que uno toma y ese tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces se hace muy difícil. Bueno, esto es evidente cuando uno lo piensa, pero existe una correlación muy fuerte entre la persistencia intergeneracional, es decir, el escaso grado de movilidad de las sociedades, y la inequidad.
Esto se conoce como la curva de Gatsby, por el personaje de la novela de Scott Fitzgerald, que justamente es una persona que trata de progresar y que se encuentra con un montón de problemas. Bueno, en honor a eso, lo que esta curva está mostrando es que los países más equitativos son los que tienen mayor igualdad de oportunidades. Quizás incluso uno puede decir a contramano de lo que uno cree. No sé, ahí pueden ver el caso de Estados Unidos, un país que siempre se habló, ¿no?, de que es el país de la movilidad, de las posibilidades, y no es así. Por lo menos en los últimos años es un país que se volvió muy inequitativo, muchas cuestiones de segregación racial, un montón de problemas que hacen que eso ponga trabas a el progreso social. Y los países con mayores niveles son los países de mayor igualdad de oportunidades. ¿A qué quiero ir con todo esto? Y acá es donde me parecía que era muy apropiado hacer esta charla acá, que el principal ascensor, el principal elemento de movilidad que tienen todas las sociedades, pero que en particular es muy importante en la Argentina, es la educación. Y como pueden ver en este gráfico, es la educación universitaria. Lo que están viendo ahí es el ingreso, medido en términos reales del 2018, con lo cual no es representativo el número, pero sí lo que es importante de ver es que a mayor nivel educativo, mayor es la probabilidad de tener un ingreso más elevado. Y fíjense cómo se da un desacople bastante importante en términos de obtener un título universitario respecto del resto, ¿sí? Entonces, la universidad, y ahora vamos a ver en particular, creo que la universidad pública es el principal ascensor social que tenemos para que todos esos pibes de hogares más bajos puedan acceder a una mejor calidad de vida. ¿Y dónde podemos ver esto?, ¿no? Y acá no quiero meterme en cuestiones políticas, pero escuchamos al presidente decir que a la UBA y en realidad que a todas las universidades públicas van solamente los hijos de los ricos, lo cual no es cierto. Lo que están viendo acá es para este año la composición de la matrícula de los ingresantes a las universidades, ¿sí?, a las universidades públicas. Y fíjense que más del 50% de esos pibes que acceden a las universidades provienen de los sectores más bajos. Los quintiles representan 20% de la población. Hoy tenemos 50% de pobreza, con lo cual los tres primeros quintiles no hay ninguna duda de que muestran ingresos medios y bajos. El 50% de las personas que accedieron este año a la universidad provienen de esos estratos. Incluso hasta uno podría pensar que el quintil número 4, a los ingresos que tenemos hoy, que son bastante magros, también es una persona de ingresos medios y no mucho más que eso, ¿sí? No son unas personas que podríamos caracterizar como de la clase alta argentina, ¿sí? Entonces, me parece que es importante. Y después la otra cuestión, que está muy vinculada con esto que charlaba antes de la movilidad, es la cuestión de que la gran mayoría de los estudiantes que acceden hoy a la universidad son lo que se conoce como hijos de primera generación. Es decir, que los padres de esas personas no tienen título universitario, ¿sí? Lo que están viendo acá es el porcentaje para todas las universidades públicas del país de cuántos de esos ingresantes que accedieron este año a la universidad tienen padres que no tienen título universitario, ¿sí? Se hace una encuesta, hay casos que se sacan porque no saben, no pueden contar la respuesta, pero de los casos que tenemos, fíjense, el promedio de las universidades públicas es del 68%, ¿sí? Casi 7 de cada 10 pibes que ingresan a la universidad, los padres no tienen título universitario. Los casos más bajos, como son la UBA, la Universidad de Córdoba, tienen que ver con que son universidades muy tradicionales. También hay una cuestión de diferente composición de ingresos, eso creo que es innegable, pero, insisto, siguen siendo niveles sumamente altos, ¿sí? Estamos hablando de por lo menos entre 55 y 100. Y si miran las universidades que tienen las tasas más altas de alumnos de primera generación, se van a encontrar con que casi la totalidad son las famosas universidades del conurbano, ¿sí? Ahí están viendo la Universidad José C. Paz, la Universidad Jaureche, la del Oeste, la de Hurlingham, la de Moreno, la de Guillermo Brown. Todas universidades que precisamente lo que hicieron fue permitir que un montón de chicos y chicas que antes no podían acceder, justamente en buena medida por cuestiones de ingreso,
yo diría no tanto por una cuestión de calidad educativa, sino por cuestión de ingresos, pudieran acceder a la universidad. Y fíjense que los números lo que muestran es efectivamente eso, ¿no? El 80% provienen de familias cuyos padres no tienen título universitario. ¿Dónde sí está el problema? El problema está en la terminalidad. El problema está en la cantidad de todos esos que el sistema educativo logra que terminen la universidad y por lo tanto que tengan ese título, que es lo que después les permite poder acceder a un mejor nivel salarial y progresar en esta distribución de los ingresos. Lo que están viendo acá es un gráfico que lo que hace es agarrar los diferentes estratos por edades, de 55 a 64, de 45 a 54, de 35 a 44 y 25 a 34, y ver qué porcentaje de ese total de personas terminan la universidad. ¿Sí? Como pueden ver, Argentina era país líder para lo que son las personas podríamos decir, que pasaron por la universidad en la década del 70, el 80 y el 90. O sea, Argentina era el país número 1 en cantidad de egresados por los estratos para las personas de 55 a 64, para las personas de 45 a 54. Ahí ya cae un poquito para las personas que terminaron en los 90, pero fíjense cómo en los 2000 cae fuertemente la tasa de terminalidad o la tasa de egreso, y además como el resto de los países de la región, que podríamos decir por un montón de cuestiones, pero sin ninguna duda tiene que ver acá la falta de crecimiento de nuestra economía y las políticas educativas que no se tomaron, llevaron a que Argentina, en lo que son las últimas generaciones, tenga serios problemas de terminalidad, ¿sí? Lo cual obviamente esto no quita que siga siendo el mejor ascensor social que tenemos. Lo que pasa, y esto igualmente creo que pasa con un montón de variables que uno puede analizar, es que sí se perdió calidad. Incluso después podríamos discutir la cuestión de la eficiencia, ¿no? de cuánto se gasta, cómo se gasta, pero no hay ninguna duda que en términos de calidad educativa, Argentina en los últimos 15 o 20 años mostró un deterioro importante, y de alguna manera eso es lo que creo que se está discutiendo hoy, ¿sí? De manera exagerada, de vuelta, porque los argumentos utilizados creo que no son los correctos, pero sí es cierto que hay un problema en la educación, y cuando uno mira las causas que están por detrás, no es tanto el problema de la universidad, sino que los problemas están en los niveles básicos, ¿sí? Los problemas que tenemos es que, bueno, acá creo que todos somos docentes. Yo doy, por ejemplo, introducción a la economía en varias universidades del conurbano, y el problema está ahí, ¿no? Está ahí en cuando los pibes ingresan a la universidad, vos te das cuenta que en muchos casos la calidad educativa, porque vienen de escuelas secundarias y primarias, de zonas de bajos ingresos, cuya calidad educativa es bastante mala, bueno, ahí es donde les cuesta. Entonces arrancan y después les cuesta sostenerse. Les cuesta sostenerse también en parte porque tienen que trabajar a la par de que están estudiando. Capaz que trabajan 7 o 8 horas por día y van a estudiar de noche reventados, ¿no? ¿Cuántas veces se nos quedaron dormidos uno ahí en la clase? Y uno lo entiende. También eso tiene que ver con la discusión de cuántos años tarda una persona en recibirse. No hay ninguna duda de que el promedio de una persona que se recibe probablemente en la UBA no sea el mismo que una persona que se recibe en la Universidad de José C. Paz o en la Universidad Jaureche, pero tiene que ver estas cuestiones, no tiene que ver con problemas educativos o con que los pibes estén ahí digamos, pululando por la universidad para ser parte del centro de estudiantes o ese tipo de argumentos, tiene que ver con estas cuestiones. Y para ya ir terminando, justamente para la mejoría que tenemos que lograr en términos del sistema educativo, también es para mejorar el acceso y la calidad, sobre todo para las personas de menores ingresos. Lo que están viendo acá es el porcentaje de estudiantes que se reciben en cada año de la carrera universitaria, tomando como que son 5 años de carrera, el porcentaje de los pibes que son del estrato del 40% de menores ingresos y los que son del estrato del 20% de mayores ingresos, ¿sí? Fíjense cómo, como decíamos antes, en los primeros años de facultad hay muchísima participación, muchísimos pibes que vienen de los sectores de ingresos bajos, pero a medida que la carrera va avanzando, y de vuelta, no la carrera como materias aprobadas, sino los años que una persona está en la universidad, cómo ese porcentaje se va reduciendo, porque en esta, por así llamarlo, en esta carrera,
para poder terminar los estudios, lo que vemos es que hay muchos que van abandonando o que tardan más tiempo, y como las personas de los sectores de mayores ingresos no tienen estas dificultades, y entonces tienen una participación mucho más alta, o sea, son muchos más los que terminan egresando en comparación con los estratos de menores ingresos, ¿sí? Entonces, mejorar la calidad también implica mejorar las posibilidades de los pibes de menores ingresos, porque es lo que va a permitir que esos pibes, insisto, también pensando en la educación básica, no solamente pensando en la educación universitaria, pero lo que va a permitir que puedan llegar más de todos esos que ingresan a la universidad y que puedan tener un título y tener una mejor salarial. Y con esto cierro. No hay, digamos, no quiero decir, no hay magia, no hay recetas, digamos, acá. La cuestión, la primera que hay que hacer, que es evidente, es que para que haya mayor educación tiene que haber un mayor gasto en educación, ¿sí? O sea, es muy difícil mejorar la calidad educativa ajustando fuertemente el gasto, como está sucediendo hoy en día. Lo que están viendo en este gráfico es la relación que hay entre la movilidad educativa, esto que decíamos, ¿no? La posibilidad de que las personas de menores ingresos accedan y terminen la universidad, vinculándolo con el gasto en educación. Obviamente existe una correlación donde a mayor nivel de gasto educativo que tienen los países, mayor es la movilidad educativa, ¿sí? Entonces, me parece acá importante marcar esto. Pero también me parece importante marcar esta otra cuestión, ¿no? Que veníamos probablemente de muchos años donde el gasto en educación fue relativamente alto, ¿no? Recuerden el famoso 6% del presupuesto, pero ahí también tenemos que discutir la eficiencia. Y eso creo que hay que discutirlo, y me parece que es algo que en los últimos años se perdió de vista. Y de alguna manera, no haber dado esa discusión, creo que también lo que hoy permite que se estén haciendo las cosas que están haciendo en materia educativa. Porque justamente si vos tuvieses una universidad de primera calidad, un sistema educativo básico de primera calidad, hoy nadie creo que estaría poniendo en tela de juicio el rol de las universidades y el gasto que se hace en estas cuestiones. Así que me parece que es fundamental, pero insisto, creo que el impacto más fuerte no lo vamos a ver hoy, al margen de todas las cuestiones que charlamos antes, sino que también estamos hipotecando el futuro de los más pibes, sobre todo de los de menores ingresos. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, si quieren... Ay, como que quedó... Esta silla está medio rota, ¿no? Sí, quedó como muy alto. No, si quieren abramos a... Muchas gracias por las presentaciones, estuvieron muy buenas. Abramos a preguntas. Yo creo que podemos hacer una ronda de 5 preguntas y después dar 5 minutos a cada uno para que puedan responder. Así que nada, quien quiera preguntar, sea libre. Vamos a seguir Creo que se deberían acercar igual. De atrás para adelante. Sí. Va, no sé, ahí un chico levantó la mano. ¿Alguno más por acá? Listo, Pedro. ¿Vos sí? Creo que sí, ¿no? Hola. Ay, no sé, me estoy cagando. Está ahí. ¿Se escucha? Sí. Sí, listo. Una consulta sobre todo para Martín. Con el tema de si los dólares son suficientes o no, y que al parecer la inversión no va a ser suficiente, si los términos de intercambio pueden llegar a ayudar en el futuro con el tema de las reservas y los dólares, y si van a ser suficientes para que la economía pueda reactivar y no irse a un problema financiero bastante grande. ¿Por acá quién era? También, pues, no, se van a tener que acercar. Wow. Mi pregunta es si hoy la gente prefiere ser un poco más pobre, pero tener menos inflación. ¿Alguno más?
Perdón, yo tengo una consulta sobre el último gráfico de barras que se mostró, que comparaba. Si también no puede decir que ese gráfico de barras compara que a medida que vas avanzando en la carrera, tus ingresos aumentan. No necesariamente tiene que ser que abandonan los estudiantes universitarios, es pregunta solamente. Yo tengo una pregunta sobre el último punto que hicieron sobre la eficiencia de la universidad o de la educación en general. ¿Qué sería específicamente o cómo ves que podría mejorar esa eficiencia en términos más concretos, más allá de suba o baja el gasto total? Se rifan las últimas. Quedan dos y... Perfecto, ya está. Está muy Mi pregunta es sobre la dispersión de ingresos entre las familias más ricas y las familias más pobres. La distribución del ingreso cada vez es peor. ¿Qué se podría hacer para poder apoyar a las familias más pobres a mantener a los chicos en el ámbito educativo? Porque también la caída tan fuerte que hay hace que los chicos, como bien dijiste, tengan que ir cada vez más rápido al mercado laboral y consigan trabajos peores, y ese ciclo empeore cada vez. Buenas. Mi pregunta va dirigida a todos, pero en especial a Diego, que es el que hizo la exposición sobre esto, que hablaba de una división entre un país financiero y un país productivo social, si se quiere, y que quizás atribuías la responsabilidad de evitar que las divisas se transfirieran solamente al tema financiero. En la política, te pregunto qué responsabilidad tiene el sector privado y el empresariado y industrial, digamos, en esto. Bueno, estamos. Sí. No sé quién quiere Adelante. empezar. ¿Quieres empezar? Sí, dale. Bueno, a ver, arranco con la cuestión de cómo reducir la inequidad, que en realidad yo creo que hay que separar la cuestión de la inequidad de lo que está pasando con los sectores de menores ingresos, ¿no? En el sentido de que yo creo que hoy la prioridad tiene que ser la de mejorar lo que está pasando ahí, que puede no ser, digamos, dependiente de que vos tengas que hacer una política redistributiva. ¿A qué quiero ir con esto? Y esta es una discusión que varios venimos dando hace mucho, y que creo que hoy todavía no está del todo saldada, ¿no? Que es esta cuestión de que para poder mejorar la distribución, pero también lo que está pasando con las personas de menores ingresos, vos tenés que crecer. O sea, la mejor política para que los sectores de menores ingresos tengan mayor poder adquisitivo, vayan a una mejor escuela, terminen la universidad, es crecer. ¿Sí? Y esto lo digo porque tenemos una discusión que creo que todavía no está saldada en términos de si lo que hay que hacer es redistribuir o crecer, ¿no? Esta dicotomía de decir, no, mirá, lo que hay que hacer es cobrarle más impuestos a los sectores de mayores ingresos y redistribuir con transferencias a los sectores de menores. Estoy simplificando la discusión, ¿no? Y nos perdemos de vista que en realidad, y esto creo que los que estamos acá lo tenemos todo claro, el PBI parte de una identidad contable que me dice que eso es idéntico a los ingresos que la economía genera. Entonces no hay manera de mejorar los ingresos de toda la población si no aumenta el PBI. Y nuestro principal problema es que el PBI no se incrementa. Entonces me parece que toda la discusión tiene que estar puesta en cómo recuperar el crecimiento, que acá creo que todos coincidimos en que eso se hace por el lado de la macroeconomía. Vos hoy tenés un problema eminentemente macro, que vos tenés que estabilizar y bajar la inflación de una manera persistente y perdurable. Cuando uno mira qué hicieron el resto de los países de la región, solamente con eso crecieron 1 o 2% en los últimos 10 años. Nosotros fuimos para atrás, ¿no? Tuvimos una caída aproximadamente de 15 puntos del PBI per cápita. Obviamente que después hay un montón de cosas que se pueden hacer adicionales, desde ya, pero si no logramos primero la condición básica, que es la de recuperar el crecimiento, todo lo otro no pierde sentido. Así que eso por un lado. Por el lado de la eficiencia, aclaro que no soy un especialista en el tema, simplemente me interesa mucho, pero lo mío es la macro. Creo que lo que por lo menos uno lee y que hay bastante consenso es que los principales cuellos de botella están en los sectores, insisto, en la educación básica, educación primaria y secundaria. Y justamente cuando hablamos de eficiencia, y acá creo que me voy a poner un terreno pedregoso, pero igual creo que vale la pena la discusión. Por ejemplo,
hay una discusión histórica, ¿no?, respecto de si hay que evaluar a los chicos, si hay que tener evaluaciones internacionales, si hay que evaluar a los docentes, evaluar en el sentido de ver qué están dando, cómo lo están dando, ¿sí? En ese sentido, que es una discusión que creo que históricamente no la dimos, o por lo menos la pateamos abajo de la alfombra, y creo que por ese lado tenés una cuestión de eficiencia. Y la última, con esto cierro, respecto de lo de la cuestión de los ingresos. Sí, era un poco lo que decía antes. Yo no digo que el problema sea acá solo de una falta de educación, de calidad educativa de los ingresos más bajos, sino también de que las personas de menores ingresos, casi seguramente, por no decir obvio, trabajan muchas horas a la par, y eso es lo que hace que les tarde más tiempo terminar la carrera. Contesto un par de las que hicieron. La responsabilidad de los sectores siempre, los sectores económicos son sectores económicos y buscan la rentabilidad y operan bajo las reglas de juego. Después, claramente, en tanto élite, que es otra charla, o actor político, creo que en general los dirigentes o en este país no han logrado configurar un esquema de acumulación, macro y desarrollo para que el país salga del estancamiento. Y ahí, la verdad, que podemos charlar de esto e invitar a los politólogos y que nos den tres charlas magistrales sobre qué rol cumplió en el último tiempo, así que da para largo. Yo simplemente me gustó la pregunta y también ya hablaba con la política y le paso a Martín del tema de la gente que quiere. Es difícil, obviamente el año pasado terminó casi con pleno empleo, pero con una inestabilidad macroeconómica que se observaba en la inflación muy muy alta, y un pleno empleo, como hablaba Juan Manuel y como charlamos al principio, con un mercado de trabajo muy heterogéneo, con caída en general de los ingresos también, ¿no? Digo, fue un pleno empleo con un salario real que en la gestión del gobierno anterior tampoco anduvo bien, porque a veces uno piensa el pleno empleo con mejora del salario. Entonces, de ahí que hoy la estabilidad sea un activo de lo que está demandando la población. Yo creo que es muy interesante esa pregunta, porque si uno se va a los 90 y lo ve lo que pasó en los primeros años, hubo un 5, un 10%, de esto Bernardo lo estudió mucho, de gente que quedó fuera del mercado laboral por las reformas que hubo. El desempleo pasó, hay que estudiarlo, hay muchos temas acá, pero pasó del 4 al 13, 14 rápidamente. Esos 10 puntos de desempleo adicional, obviamente, quedaron afuera del modelo, y después les costó volver a reinsertarse, y claramente estaban en contra del modelo, digo. Pero el 85% que quedó adentro había mejorado muchísimo su ingreso en dólares, obviamente, después del ancla cambiaria, pero también en poder adquisitivo, en el salario real. ¿Bien? Creo que la particularidad ahora es que hay que ver cuánta gente queda afuera, quizás menos que en esa época, por la propia dinámica, pero la mejora en términos de poder adquisitivo en moneda dura, en dólares, va a ser generalizada a niveles pocas veces vistos en los últimos 6 meses. Pero la mejora real en términos de consumo y capacidad de adquirir bienes y servicios va a ser muy diferente a los comienzos de los 90. Entonces ahí creo que es algo interesante para analizar. ¿Qué pasa con un mercado? Y encima cuando las estadísticas se engañan, porque aumenta el peso de las tarifas en el gasto de los hogares más pobres, entonces ahí creo que hay una pregunta interesante para hacerle, no a nosotros, sino a los cientistas políticos, qué va a ocurrir en un contexto donde en dólares hay una mejora y en poder adquisitivo no tanto, y en tanto cuando hay mejoras en dólares es el sector que tiene excedente, los sectores más ricos de la población, los que claramente pueden, digamos, disfrutar, digamos, para decirlo de una manera, los que pueden aprovechar esas mejoras, digo, ¿no? Lo que decía Martín, viajar a Miami, digo, ¿no? Creo que es una gran pregunta, y que la vamos a ver el año que viene con las encuestas, cuando se arman las listas y todas las cosas que se van a observar en los próximos meses. Bueno, la verdad que no sé ustedes, pero yo aprendí un montón y me resultó súper interesante lo que dijeron los dos. La verdad, Juan Manuel, me encantó tu presentación. A Diego lo escucho más seguido, por eso no me sorprende tanto, pero también me encantó y me motivó muchas reflexiones que quiero compartir algunas con ustedes. Y gracias por la paciencia de esperarnos hasta tan tarde.
energético, ¿no? Y el ahorro, sí, no, va a ser calor. Sí, Ya sí. llegó el presupuesto, la verdad que... El ajuste llegó. El ajuste. No, bueno, voy a tratar de ser muy breve. No veo ningún cambio significativo en términos de intercambio que puedan cambiar demasiado la ecuación. Por lo menos no se está vislumbrando. O sea que eso lo dejaría como medio dado. La pregunta que tomó Diego de inflación versus empleo, creo que fue así la pregunta tuya. Ingreso y ser más pobre pero con estabilidad. Bueno, mi sensación, la respuesta rápida es que prefieren estabilidad. O sea, yo creo que se ve hoy en las encuestas que habiendo caído la inflación significativamente, pero siendo más pobre, hoy la gente banca al gobierno. Me parece que eso se ve. Y yo era joven, pero me acuerdo de las dos hiper, y acá Benny nos puede contar más, pero la angustia que genera en la sociedad, la terrible inestabilidad de precios, no llegamos a una hiperinflación, pero en diciembre y enero fueron muy, muy choqueantes. La angustia de no, o sea, una cosa es saber que te quedás sin guita al día 18 y otra cosa no saber cuándo. Entonces, yo creo que eso le va a jugar a favor del gobierno. Quiero hacer un comentario más respecto a lo que comentaba Diego. Mi impresión es que si el gobierno logra cumplir con la estrategia que les conté que creo que tiene chance de cumplir, vale decir, de no devaluar, yo creo que el salario, los ingresos van a mejorar. No mucho, necesariamente. Es muy bueno el primer gráfico de Juan Manuel. Hay muchos que están muy debajo. Lo sorprendente es que el salario privado rebotó en becas, ¿sí? Y la actividad no... O sea, eso te habla de algo que comentaste que quiero hacer una mención. Pero me parece que, digamos, tendencialmente yo estoy acostumbrado a pensar que cuando el tipo de cambio real se aprecia, los ingresos reales mejoran. Entonces, yo creo que si se logra evitar una corrección cambiaria, los ingresos reales van a subir y es probable que el gobierno tenga éxito electoral el año que viene. Ahora, 2 o 3 comentarios más estructurales que me despertó, sobre todo la presentación de Diego, los comentarios de Diego. Y algo que también mencionaba Juan Manuel. Yo creo que uno de los cambios interesantes, interesantes desde el punto de vista analítico que pasaron, me gustaría ver vos cómo lo pensás también, pero que pasaron, y comentaba Diego recién, de vos sos una economía que atrasás el tipo de cambio y abrís la economía, tenés un gran impacto sobre el empleo transable. Está recontra estudiado eso, lo estudiaron muchas personas acá en Argentina, lo estudiaron muchas personas en Brasil, México, o sea, pasó mucho en los 90, además de las reformas, que el empleo transable perdió poder. Ese empleo caía al desempleo. Ahora vos tenés una caída fuerte por ahí del nivel de actividad y ese empleo cae a la changa, a la economía informal, porque nos volvimos más latinoamericanos en un sentido. O sea, entonces, esta es una economía mucho más dual, como aquellos modelos que Belindia decía, Edmar Valla, ¿no? De una sociedad belga por un lado chiquitita y una sociedad más india, ese tipo de economía imaginaria que escribía el fantástico economista brasileño Edmar Valla, ¿no? Entonces, creo que Argentina es más parecido a eso, y además con todo el surgimiento de las plataformas, etcétera, etcétera, me parece que hay mucho más empleo de ese estilo. Ahora, déjenme ir con una última reflexión, porque la verdad que Diego habló tanto de lo tendencial, y yo ya con el sesgo de consultor muy en el corto, quiero cerrar con algo un poco más estructural. Yo creo que el gran debate de la Argentina que viene, digamos, la gran pregunta que nos estamos haciendo los economistas es qué tipo de desde el punto de vista macro sobre todo, qué tipo de macro trayectoria macroeconómica va a tener Argentina. Vale decir, Argentina va a hacer una economía que sigue en esta tendencia en donde con un tipo de cambio más bien bajo genera un déficit de cuenta corriente sostenible en el tiempo y que empiezan a pasar todos estos fenómenos que describía Diego sobre el esquema productivo. Tiene esa posibilidad de trayectoria y que gradualmente
los sectores exportadores netos vayan madurando sus inversiones y su oferta potencial hoy se transforma en oferta efectiva. Entonces, la economía, converjamos una economía dual con mucho más exportaciones, sobre todo de recursos naturales, digo, energía, minería, agro, y podemos agregar, si va a pelear más con un tipo de cambio atrasado o apreciado, los servicios basados en conocimiento. Olvídense del turismo, ¿no? O sea, esa es una trayectoria, que es como la continuidad de donde, o sea, esto no es un paso en falso, es el primer paso de una trayectoria. Ese es un escenario. Yo creo que el gobierno y muchos economistas, y sobre todo los mercados, me parece que están teniendo una idea de esa trayectoria. La que yo pienso es que en realidad Argentina, ya un poco se los anticipé, tendencialmente tiene una trayectoria que seguramente converja a un tipo de cambio más bajo, más parecido al actual, pero que le va a llevar más tiempo. O sea, que va a ser como una o sea, vamos a tener una economía con un tipo de cambio más alto en términos reales por unos cuantos años, pero seguramente un superávit de cuenta corriente que genere dólares para reconstruir, o sea, para pagar lo que se debe, para reconstruir las reservas del Banco Central, y también por una cuestión financiera que Diego trajo muy bien y que yo le evadí al principio, que es el arbitraje. O sea, si tuviéramos un pizarrón acá y tuviera 10 minutos, hacemos las ecuaciones, pero básicamente sabemos una ecuación básica del arbitraje. Entonces imaginemos una economía sin cepo, o sea, si no hay cepo, la tasa de interés real de la economía argentina va a tener que ser igual a la tasa de interés real de Estados Unidos más la prima de riesgo país y cambiaria. O sea, no solamente el 9% extra que tiene hoy, sino también un extra por riesgo cambiario, más la variación esperada del tipo de cambio real. Entonces, si vos ya tenés un tipo de cambio real bajo, la tasa de interés en la transición hacia esa economía, para que sea sostenible, va a ser una tasa de interés real muy alta. Me cuesta imaginar que Argentina, con toda la historia crediticio, pueda tener esa trayectoria. A menos que, ¿qué te compensaría eso? Algo que pasó en los 2000. Una expectativa de apreciación cambiaria. La expectativa de apreciación cambiaria te baja la tasa de interés real requerida para que haya arbitraje, para que el tema financiero que Diego decía que se manejó mal en los últimos años no te juegue en contra. Entonces, por varias razones, yo pienso que Argentina va a ir a ese sendero, si es exitoso, un tipo de cambio más alto por unos años, un superávit de cuenta corriente por unos cuantos años, que gradualmente vayan haciendo converger la economía argentina a esa economía que va a ser seguramente más cara en dólares, parecida ahora o más incluso, tal vez, no lo sé. Pero hay que pensar cuál es la estructura productiva de esa economía. No puede una economía estar compuesta por todos sectores que son exportadores netos. Hay algunos que son exportadores netos y otros importadores netos. Acá va a haber 4 que van a ser exportadores netos. Servicios del conocimiento, energía, minería y agro. Alguno va a tener que ser importador neto. Obviamente ahí está la industria como candidata. Entonces, yo creo que la pregunta clave en ese largo plazo, y me meto un poquito en temas de Beni y de Diego, es cómo va a ser la estructura de política, no macro, sino productiva, que logre tener un sector manufacturero todavía relevante, porque pese a que va a ser importador neto, una cosa es ser importador neto con 15.000 millones de dólares, 15.000 dólares de exportaciones per cápita y otra con 4.000 dólares per cápita. Entonces, si Argentina quiere
crecer en el terreno del desarrollo económico, no solo por el entramado productivo, no solo por los problemas que mencionaba Juan Manuel de la composición social, sino por la misma solvencia externa. Vamos a necesitar a un sector manufacturero que va a ser importador neto, pero va a ser importador neto con un nivel de importaciones y exportaciones alto, porque eso sería desarrollo económico. Ergo, conclusión, creo que se va a dar una pelea en el debate de la política productiva, y ahí, y con esto cierro una vez más, como empecé con el homenaje a Beni, yo creo, como siempre dice, que la industria es parte de la solución y no del problema. Gracias.